Nosotros somos el equipo 4 y esta es la práctica de soldadura en DC. Primeramente hay que definir qué es el proceso de soldadura. Esta es una tecnología o técnica utilizada para generar una unión permanente entre materiales metálicos mediante la aplicación de calor y presión. El resultado es una unión sólida y duradera entre las piezas, teniendo mayor homogeneidad estructural que otros tipos de uniones. Se utilizan principalmente dos tipos de tecnología de soldadura en el DC. La primera, el electrodo revestido o SMAO, es un método que utiliza un electrodo recubierto, el cual contiene un material de aporte y uno inerte, que evita la oxidación. La soldadura se genera al fundir el material de aporte con una corriente entre la pieza de trabajo y el electrodo. La segunda es el microalambre o MIG, en el cual es un método que utiliza un electrodo alimentado continuamente, generando la soldadura al fundir el material de aporte en un ambiente inerte generado por un gas. De esta manera se evita la oxidación. El proceso de electrodo revestido en el DC consta principalmente de 8 pasos. 1. La preparación, la selección del equipo, la conexión del equipo, la configuración de los parámetros, encendido del arco, movimiento constante, aporte del material y la finalización y enfriamiento. Para el paso 1 hay que preparar adecuadamente las piezas que se van a soldar. Esto implica limpiarlas de óxido, pintura u otras impurezas que pueden afectar la calidad de la soldadura. En el paso 2 hay que seleccionar el tipo de electrodo revestido adecuado para el material base y las condiciones de soldadura. Los electrodos revestidos están diseñados con un núcleo metálico y un revestimiento que proporciona protección y facilita la formación del arco eléctrico. Y en el tercer paso, hay que conectar las pinzas del portaelectrodo y la abrazadera de la tierra a la fuente de alimentación, asegurándonos de que todos los cables estén correctamente conectados. El paso 4 es ajustar los parámetros de soldadura en la fuente de alimentación, como la corriente de soldadura y la polaridad del electrodo. Los valores de ajuste varían según el tipo de electrodo y el grosor del material base. El paso 5 es sujetar el portaelectrodos con el electrodo y colocarlo cerca del área de soldadura. Luego, establecer el arco eléctrico golpeando o raspando el electrodo contra la superficie del metal base. Esto generará calor y funde tanto el electrodo como el metal base. Para el paso 6, se mueve el portaelectrodos a lo largo de la línea de soldadura en un movimiento constante y suave, manteniendo una distancia adecuada entre el electrodo y la pieza de trabajo de 1 o 2 milímetros. El paso 7 es controlar la velocidad para asegurar que la soldadura únicamente aporte el material necesario. Y finalmente, el paso 8 es que una vez que se completa la soldadura, es importante tener el electrodo y apagar el arco eléctrico. Esto permite que la soldadura se enfríe gradualmente para evitar cualquier tipo de deformación. El proceso de microalambre en el DC consta de 7 pasos: la preparación, la selección del equipo, la conexión del equipo, la configuración de los parámetros, el inicio de la soldadura, el movimiento constante y la finalización y enfriamiento. Los pasos del 1 al 3 son muy similares al proceso de electrodo revestido, con la diferencia de que en el paso 2 se debe seleccionar adecuadamente la fuente de alimentación para MIG adecuada, que proporciona corriente y voltaje necesarios para este tipo de soldadura. En el paso 4 hay que ajustar los parámetros de soldadura en la fuente de alimentación, tanto la velocidad de alimentación del alambre y la corriente de la soldadura. Este tipo de ajustes va a depender del espesor del metal y de algunas de sus propiedades. En el paso 5 es colocar la punta de alambre de soldadura cerca del área de soldadura, pero sin tocar, encender el arco eléctrico, y el arco eléctrico va a fundir tanto el alambre de soldadura como el metal base, creando una unión entre ellos. El paso 6 es el movimiento constante. Al igual que en el proceso de electrodo revestido, se debe mantener un movimiento constante para tener una buena soldadura, con la única diferencia de que en este caso se debe mantener un ángulo de 45 grados para evitar que se pegue el electrodo a la boquilla de la soldadura. Finalmente, una vez que se completa la soldadura, es importante detener la alimentación del alambre y apagar el arco eléctrico. Esto permite que la soldadura se enfríe gradualmente para evitar cualquier tipo de deformaciones. Es fundamental recalcar que la seguridad es primero. Es por esto que se debe utilizar el equipo de seguridad para la soldadura, teniendo el casco de soldador con oscurecimiento automático, los lentes de seguridad para evitar cualquier partícula que entre a los ojos, la ropa de protección que incluye pantalones de mezclilla o ropa que sea resistente a temperatura y al fuego, el peto de carnaza, los guantes de carnaza que te protegen de la electricidad y los zapatos de seguridad que nunca faltan. Finalmente, pero para nada menos importante, es importante establecer las condiciones de seguridad para el proceso de soldadura. Número 1. Se debe tener el equipo de protección personal completo, involucrando todos los artículos mencionados anteriormente. Número 2. La inspección y mantenimiento. Antes de utilizar cada máquina, es importante asegurarnos que esté en buenas condiciones y que todos los cables, conexiones y componentes estén en buen estado.
Número 3 es la conexión eléctrica segura. Hay que asegurarnos que la máquina de soldar esté conectada a una fuente de alimentación eléctrica adecuada. Número 4 es la manipulación segura de los materiales. Es importante manipular los materiales y consumibles de soldadura con mucho cuidado. Y finalmente, la capacitación y conocimiento. Asegurarnos de tener el conocimiento y la capacitación adecuados para operar la máquina de soldar nos mantendrá seguros todo el tiempo.